Listo. Ya habiendo dejado clara el ejemplo del bloque, puedo pasar a explicar los conceptos básicos y elementales de la física con respecto al movimiento que estamos tratando. Entonces, empiezo hablándoles acerca de la amplitud. Entonces, la amplitud es el desplazamiento máximo que alcanza una partícula a partir de la posición de equilibrio sin importar el sentido. Entonces, vamos a marcar las posiciones que tuvo este, que fue 0 este, 1, 2 y 3. Tuvo este. Entonces, nos dice la amplitud que es el desplazamiento máximo que alcanza la partícula a partir de la posición de equilibrio. Entonces decimos que tanto esta distancia como esta son la amplitud del ejercicio que estamos llevando, porque acá es donde alcanza sus máximos. Entonces sacamos la amplitud. Ahora vamos a pasar a explicar el periodo, que se representa usualmente con la letra T. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación completa. En palabras más sencillas, es el tiempo que le toma a una partícula sometida ir y regresar a la posición original. Entonces, como aquí ya les marqué, la partícula está en equilibrio en la posición 0 y en la posición 3. ¿Cómo se va a tomar el tiempo? El tiempo se va a tomar en la cantidad de veces que haga la oscilación y el tiempo que se demore. Puede que el resorte se demore 30 segundos, como puede que se demore tan solo 15. Esa va a ser el periodo de nuestro ejemplo. Bueno, eh, ahora voy a seguir explicándoles la frecuencia angular, que usualmente es representada con la letra W minúscula y es el número de oscilaciones de la partícula por unidad de tiempo. Si queremos saber la frecuencia durante todo el tiempo que duró eh, las oscilaciones, tenemos que contar cuántas veces crea el movimiento de izquierda a derecha hasta que vuelva a quedar en equilibrio. Eh, También tenemos la elongación, que es representada con la X minúscula, eh, y es la posición de la partícula en cualquier instante a partir de la posición de equilibrio. Entonces eso quiere decir, si una partícula se mueve a lo largo del eje X, se dice que lo hace con un movimiento armónico simple. Cuando su desplazamiento desde el punto de equilibrio varía en el tiempo de acuerdo a la siguiente relación. Entonces decimos que X es igual a por coseno, y acá ponemos la frecuencia angular por el tiempo más la constante de la fase phi. Listo. El bloque se encuentra en movimiento armónico simple si se grafica la variación de la posición con respecto al tiempo. Se obtendría una gráfica indicada por la función coseno. Es decir, que con el fin de brindar significado físico a estas constantes, conviene graficar x como función del tiempo, como les voy a mostrar acá, y la vamos a escribir en rojo porque es una importante. Entonces ponemos acá x como función del tiempo. Listo, ya después de haber explicado los conceptos básicos, podemos proceder a hacer uno de los ejercicios básicos para que podamos empezar a usar la teoría que he dado anteriormente. El ejercicio está en la parte de arriba y dice: un cuerpo con masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza de 120 newtons sobre metros. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Calcule A el periodo y B la frecuencia angular. Entonces lo que podemos proceder a hacer, y lo más inteligente acá, es empezar a graficar. Entonces decimos que tenemos un resorte sostenido a algo que mantiene una masa que no conocemos. Entonces vamos a hacer que sea una caja. Aquí. Listo. Esta es la masa y no la conocemos. Pero bueno, está bien. Pero en el ejercicio nos dice que la frecuencia es de 6 Hz. Eso nos da a entender que es un movimiento armónico y lo identificamos como pues el movimiento armónico simple.
nos da la idea de la ecuación que más o menos debemos usar. Entonces, ya como lo tenemos planteado, pues nos dice que no conocemos la masa, pero sí conocemos el valor de la constante. Entonces podemos ponerlo por acá. Vamos a representarlo con la letra K. Y el valor de la frecuencia con la que se oscila. Entonces, frecuencia por acá. Vamos a empezar a resolver lo primero que nos pidieron, que fue el periodo. Entonces, bueno, acá ponemos la T. Recordemos que la letra T es la que simboliza el periodo. Y dice que este va por el inverso de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo la fórmula que tenemos que llevar. Tiene que ser el inverso de la frecuencia. Entonces nos dice que la frecuencia es de 6 Hz. Entonces, para traducirlo acá, tendríamos que empezar a desarrollarlo de esta manera, sabiendo que estos son 6 Hz. Entonces, finalmente allí tenemos que el periodo va a ser igual a lo siguiente. Entonces, bueno, tenemos que es de 6 Hz. Esto lo pasamos acá. La solución de eso vendría quedando en 0,167 segundos. Listo. Esto sencillamente es aplicar el concepto del periodo, que es inverso a la frecuencia y ya. Entonces ya salimos del primer punto. Listo, ya resolvimos la primera parte, que es el periodo, y ahora nos piden la frecuencia anular, que es básicamente lo mismo, como lo hicimos en la anterior, es sencillamente aplicar teoría. Listo, entonces nos piden que calculemos la frecuencia anular, y pues la frecuencia anular está dada, recuerden que se representa con la letra W minúscula, está dada por 2pi, perdón, 2pi por f, que es la frecuencia. Entonces la frecuencia anular sería 2 veces pi, entonces 2 veces pi por la frecuencia, que viene siendo 6 Hz, y esto termina dándonos un resultado de 37,7 radianes sobre segundo. Bueno, esta fue